El viento soplaba entre los maizales como un susurro de advertencia. Clara sentía que cada paso que daba sobre la tierra húmeda la alejaba un poco más de quien solía ser. Detrás de ella, la pequeña casa de madera resistía como podía la tormenta que se acercaba. Las risas apagadas de sus hijos se mezclaban con el rumor lejano de los truenos. Pero no había calor allí, no desde que Caleb había entrado en sus vidas. Él estaba de pie junto al viejo portón de la finca, observando el horizonte con los brazos cruzados, como si pudiera domar las nubes con la dureza de su mirada. Clara se detuvo a unos metros de él, abrazándose para contener el temblor que la recorría. No sabía si era el frío o el miedo. Vuelve adentro, Clara, dijo Caleb sin mirarla. No hay nada para ti aquí afuera. ¿Qué estás esperando?, preguntó ella, intentando que su voz no se quebrara. Nada que debas saber. Su respuesta cortante era un muro imposible de escalar. Ella lo observó en silencio, cada arruga, en la comisura de sus ojos, cada callo en sus manos, cada silencio incómodo que construía entre ellos como una pared invisible. Los niños lo miraban desde la ventana, sabían que no debían interrumpir cuando Caleb estaba así, quieto, como un lobo viejo que protege su guarida. Cuando la primera gota de lluvia le golpeó la frente, Clara dio un paso adelante. No podemos seguir así, dijo, casi un susurro. Los niños necesitan sentir que esto es un hogar. Caleb giró la cabeza apenas, dejando ver en sus ojos un brillo desconocido. Ellos tienen lo que necesitan: comida, techo y seguridad. No busques más. Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese hombre era una fortaleza inexpugnable. Pero ¿qué había detrás de esa muralla? Esa noche, mientras la tormenta descargaba toda su furia sobre los campos, Clara no pudo dormir. Cada trueno parecía traer consigo un secreto, cada ráfaga de viento silbaba su nombre como una acusación. Los niños dormían amontonados, respirando tranquilos. Ella se levantó, fue hasta la cocina, encendió un candil. Entonces escuchó algo, un golpe sordo, apagado, proveniente del granero. El corazón se le paralizó. Caleb no estaba en la casa. Ella se acercó a la puerta trasera, abrió despacio para no despertar a los niños. El aire frío de la noche le arañó la piel, la lluvia calaba su ropa mientras avanzaba hacia el granero, siguiendo el sonido. Se detuvo al llegar a la vieja puerta de madera. Un crujido, luego un arrastre, y un susurro, como si alguien hablara consigo mismo. Clara tragó saliva, empujó la puerta con el hombro, intentando controlar el temblor de su mano que sostenía el candil. Lo que vio la dejó sin respiración. Caleb, empapado, cubierto de barro, arrodillado junto a un saco de arpillera manchado de tierra y algo más oscuro, murmuraba palabras que Clara no pudo entender. Con sumo cuidado, levantó una tabla del suelo del granero, como si aquel escondite ya existiera desde hacía tiempo. Metió algo dentro, una pequeña caja metálica que destelló un segundo con la luz del candil. Luego volvió a clavar la tabla, empujando paja para cubrirla. Ella retrocedió un paso y pisó una astilla. Caleb se volteó de inmediato, la mirada como un puñal. ¿Qué haces aquí?, preguntó, la voz tan baja que se confundía con la lluvia. Escuché ruidos, pensé que era un animal. Clara apenas podía sostenerle la mirada. Vuelve a la casa, Clara, esto no es asunto tuyo. Pero ella no se movió. ¿Qué escondes?, insistió. ¿Por qué tienes que hacerlo en mitad de la noche? Caleb avanzó hacia ella. No la tocó, pero su presencia era suficiente para helarle la sangre. Si alguna vez quieres mantener a salvo a tus hijos, dijo con un hilo de voz que ardía, no vuelvas a preguntar por esto. Jamás. Clara sintió que el piso se abría bajo sus pies. Caleb cerró la puerta del granero tras de sí, dejándola afuera, sola, con la lluvia empapándole el rostro. Entre sus dedos, la llama del candil titiló como su propia esperanza. Esa noche, mientras el viento ululaba en los rincones de la casa, Clara comprendió que el secreto enterrado bajo esas tablas era apenas el inicio de algo que podría destrozarlos a todos. Pero, ¿qué había dentro de esa caja? Y, sobre todo, ¿quién
¿O qué vendría a buscarla? El amanecer llegó con un sol que apenas lograba calentar la tierra empapada. Clara preparó el desayuno con manos mecánicas. Cada cucharón de sopa, cada pedazo de pan repartido a los niños, les sabía a silencio. Caleb ni la miraba, se limitaba a masticar despacio, como si tragara piedras. Pero cuando él salió al campo, ella no esperó un segundo, se ajustó un viejo abrigo, miró a los niños, quédense aquí, no abran la puerta a nadie. Atravesó el patio de barro hasta el granero. El crujido de la madera bajo sus pies era como una alarma. Empujó la paja, levantó la tabla que había visto mover. A Caleb, el hueco estaba vacío, no quedaba ni rastro de la caja, solo un pedazo de tela rasgada, húmeda, con algo garabateado, letras torcidas, un nombre, quizá, pero antes de que pudiera descifrarlo, sintió que alguien respiraba detrás de ella, se giró en seco, el corazón le dio un vuelco. Un hombre, desconocido, estaba allí, apoyado contra la puerta, ropa oscura, botas embarradas, un sombrero viejo que le ocultaba parte del rostro. Vaya, vaya, dijo con un acento rasposo. Curiosa, ¿eh? Clara tragó saliva. ¿Quién es usted? El hombre avanzó un paso, arrastrando la bota sobre la paja. Solo alguien que vino por lo que le pertenece. Clara sintió un escalofrío. No sé de qué habla. Él sonrió, mostrando unos dientes amarillos. Entonces tal vez deberíamos ir preguntándole a Caleb. Levantó una mano, sujetando algo que ella no alcanzó a ver. Un trozo de cuero, como una correa vieja. No, le diré nada, dijo Clara, pero su voz era solo un susurro. ¿Lo harás?, respondió el hombre, inclinándose hacia ella, porque si no, tus hijos podrían terminar igual que esa caja, perdidos, bajo la tierra. Un trueno seco retumbó afuera, como un presagio. Clara dio un paso atrás, rozando la tabla suelta del suelo. El extraño se inclinó, le rozó el mentón con un dedo áspero. Dile a tu hombre que deje de esconderse, y dile que el tiempo se acaba. La puerta se cerró tras él, dejando un olor a sudor y cuero rancio. Clara permaneció allí, helada, la respiración entrecortada. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué vínculo tenía con Caleb? Y, lo más inquietante, ¿qué maldición estaba a punto de desenterrar esa caja que ya no estaba donde debería? La tarde cayó con un cielo encapotado, tan pesado que parecía a punto de desplomarse sobre la vieja finca. Clara no podía quitarse de la mente la sonrisa podrida de aquel hombre, ni la frase que retumbaba en su cabeza: dile a tu hombre que deje de esconderse. Caleb regresó del campo al anochecer, con la camisa empapada en sudor y la mirada clavada en algún lugar lejano. Apenas puso un pie en la cocina, Clara sintió cómo se le tensaba la espalda. Tenemos que hablar, dijo ella, sin rodeos. Caleb dejó caer su sombrero sobre la mesa. No la miró. No ahora. Sí, ahora, exclamó ella, alzando la voz por primera vez en mucho tiempo. Los niños, sentados junto al fuego, se miraron inquietos. Clara respiró hondo y bajó el tono. Hoy vino alguien al granero, me amenazó, sabía de la caja. Caleb levantó la vista por fin. Sus ojos eran dos carbones encendidos. ¿Qué dijiste? Un hombre, grande, con un sombrero viejo, dijo que el tiempo se acababa. Caleb, ¿quién es? ¿Qué quiere? Caleb se acercó tanto que Clara pudo oler el campo pegado a su piel. Le tomó la muñeca, no con violencia, pero con una firmeza que la obligó a escucharlo. Te dije que no te metieras, y yo te dije que no quiero ver a mis hijos enterrados bajo tierra. Le soltó, la voz cargada de un coraje que ni ella sabía que tenía. ¿Qué hay en esa caja? ¿Qué has hecho? Los segundos que siguieron parecieron eternos. Los niños, que escuchaban sin entender, sintieron que algo invisible se rompía. En esa cocina iluminada apenas por el fuego, Caleb soltó su brazo, fue hasta la chimenea, clavó la mirada en las llamas. No lo hice por mí, murmuró, más para las sombras que para ella. Lo hice para protegerlos, para proteger esto. Señaló la tierra más allá de la ventana, los campos oscuros que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. ¿Protegernos de quién?, insistió Clara, acercándose un paso. Dime la verdad, Caleb. Él tragó saliva. Cuando habló, su voz era casi la de un niño asustado,
ese hombre. No viene solo, nunca viene solo. Cuando aparece, la muerte camina con él. Clara sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Qué escondes? Caleb cerró los ojos. La lluvia comenzó a golpear el tejado con un tamborileo que parecía un latido frenético. Hace años, hice un trato, uno que nunca debía cumplirse. Creí que había enterrado todo. Creí que nadie más lo sabría. Pero siempre, vuelven, Clara, siempre encuentran la forma de cobrarse. Ella retrocedió, buscando la mirada de sus hijos, que ahora se habían acercado, abrazándose entre ellos. Pedro, el menor, se aferró a la pierna de su madre. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, con voz temblorosa. Clara se arrodilló, abrazándolo con fuerza. Entonces giró la cabeza hacia Caleb, con los ojos encendidos de furia y miedo. «Si ese hombre vuelve», dijo, su voz temblando como una hoja en mitad de la tormenta, «no quiero que encuentre nada aquí, ni una caja, ni un secreto, ni Ara, nosotros». Caleb negó con la cabeza, un gesto seco, desesperado. «No entiendes, no se puede huir de ellos, pues entonces tendremos que luchar», escupió Clara, alzando la voz tanto que hizo eco en la casa vacía. Un relámpago iluminó la estancia. Por un segundo, la sombra de Caleb se proyectó gigante sobre la pared, monstruosa y triste a la vez. La tormenta afuera rugía como una bestia salvaje, y en medio de ese estruendo, Clara comprendió que la oscuridad que venía de camino no era solo un hombre con dientes podridos, era algo mucho más grande, algo que Caleb había traído consigo, y que ahora reclamaba su pago. El crujir de una rama afuera los sobresaltó a todos. Clara contuvo la respiración. Caleb miró por la ventana. Nada, pero algo, allá afuera, se movía bajo la lluvia, algo que no esperaba ser visto todavía. ¿Sería él, o algo peor? El amanecer llegó envuelto en una neblina tan densa que la casa parecía flotar en medio de la nada. Clara apenas había pegado ojo. Se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, escuchando a Caleb preparar sus herramientas en el granero. Cada sonido del martillo o de la madera la hacía saltar. El crujido de la puerta la sacó de sus pensamientos. Ana, la mayor, apareció con el cabello revuelto y la mirada cargada de preguntas. «Mamá, ¿ese hombre va a volver?». Clara respiró hondo, acariciándole el cabello. «No va a pasar nada, mi amor. Estoy aquí». Pero ni ella misma creyó sus palabras. Después del desayuno, Caleb se llevó a Joaquín y Pedro al campo. Decía que era más seguro mantenerlos ocupados, lejos de la casa, lejos de preguntas. Clara quedó sola con Ana y Lucas, que jugaban, sin saber que la calma era una mentira que se sostenía por hilos cada vez más frágiles. Cuando creyó que tenía un momento de soledad, Clara fue hasta el rincón donde Caleb guardaba la escopeta. La tomó con manos temblorosas. Nunca había sostenido un arma. La frialdad del cañón la hizo estremecer. «Si vuelve», pensó, pero sabía, en el fondo, que un arma no bastaría para detener lo que venía. El día avanzó como un rumor gris. A media tarde, un murmullo en el camino principal hizo que Clara dejara caer un plato. Se asomó a la ventana. A lo lejos, entre la bruma, una silueta avanzaba lenta, arrastrando algo detrás de sí. Parecía un saco, o un cuerpo. «Ana, sube al cuarto con tu hermano. No salgan hasta que yo diga». «Mamá», protestó la niña, pero Clara la empujó suavemente. «Ahora», corrió hasta la puerta. Salió, sintiendo el viento frío morderle la cara. El hombre se detuvo a unos metros de la cerca rota. Era él, el de la sonrisa podrida. Su sombrero goteaba agua sucia. «Señora Clara», dijo, como si saboreara cada sílaba. Llevaba un saco rasgado, atado con cuerdas. Algo dentro se movía. «Te dije que no volvieras», le gritó ella, tratando de mantener la voz firme. El hombre soltó una carcajada que hizo eco entre los árboles desnudos. «Y yo dije que el tiempo se acababa». Tiró el saco al suelo. Un leve quejido escapó de dentro. Clara sintió la bilis subirle a la garganta. «¿Qué es eso?». «Un recordatorio». Se acercó un paso, pisando un charco que se tiñó de rojo. «Dile a Caleb que lo próximo que arrastre será uno de los suyos». Clara dio un paso atrás. El hombre se inclinó sobre ella.
Su aliento apestaba a tabaco rancio y promesas de muerte. La tierra siempre cobra sus deudas, señora Clara, siempre. Le pasó un dedo por la mejilla, dejándole un rastro de mugre que ardía como fuego. Después se giró y se perdió entre la neblina, silbando una melodía rota. Temblando, Clara abrió el saco. Un perro, era el viejo guardián de la finca, sus ojos apagados y su cuello marcado por un símbolo tallado a cuchillo, una especie de espiral, una marca. Tapó la boca para no gritar. Volvió corriendo a la casa, subió las escaleras, abrazó a Ana y Lucas como si pudiera meterlos bajo su piel. Su mente giraba sin control. ¿Qué significa esa marca? ¿Quién más sabe? ¿Qué escondía Caleb cuando decía protegernos? Al atardecer, Caleb regresó. Encontró a Clara parada en la puerta, sosteniendo el collar del perro muerto como si fuera un talismán. Tenemos que hablar, dijo ella, la voz rota, los ojos inflamados. Caleb miró el collar, luego la marca tallada. No dijo nada, pero su silencio fue más ruidoso que cualquier confesión. En la penumbra del patio, Ana los espiaba desde la ventana, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Sabía que algo horrible estaba a punto de estallar, y nadie, ni siquiera Caleb, parecía capaz de detenerlo. El silencio que siguió a la llegada de Caleb fue denso, casi palpable, como una tormenta contenida a punto de estallar. Clara sostuvo firme el collar con la marca tallada, mientras Caleb observaba el símbolo con ojos que parecían atravesar el tiempo. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, con la voz apenas un susurro. Caleb se quedó en silencio, la mandíbula apretada, como si cada palabra fuera una daga que debía sujetar con fuerza para no soltarla. Finalmente, respiró hondo y miró hacia el horizonte, donde el sol moría entre sombras. No puedo ocultártelo, más, dijo con voz áspera, esa marca no es solo un símbolo, es una advertencia. Clara sintió que el corazón se le encogía. ¿Una advertencia de quién? Caleb apartó la mirada, sus dedos apretando un puño invisible. Hace años, cuando era apenas un joven, me involucré con hombres que creían controlar más de lo que debían. Eran poderosos en la sombra, dueños de tierras y destinos. Su voz se quebró por un instante. Esa espiral es la marca que dejan para señalar a sus enemigos. Una señal de muerte, de que el tiempo se acaba para quien se atreve a cruzarlos. Clara tragó saliva. La magnitud de lo que escuchaba le golpeaba con fuerza. ¿Y tú, por qué llevas esta lucha? Caleb giró lentamente para enfrentarla, sus ojos duros pero con un brillo de vulnerabilidad. Porque hace años les enfrenté y sobreviví, pero nunca desaparecieron, siempre están allí, acechando, esperando el momento para cobrar su venganza. Esa finca, esta familia, ahora son parte de ese juego. El viento sopló frío, levantando hojas secas y susurros antiguos. Clara pensó en las noches sin dormir, en la amenaza en la oscuridad, en el perro encontrado con la marca en el cuello. ¿Por qué nunca nos hablaste de esto? El hombre endurecido por la vida se dejó caer en una silla de madera, con un suspiro cansado, porque quise protegerlos, porque cuando conoces el miedo de verdad, aprendes que a veces callar es la única forma de proteger lo que amas. Pero, creo que ese tiempo se acabó. Un sonido desde la puerta llamó la atención. Ana, que los escuchaba desde el umbral, entró con paso firme. Mamá, papá, ¿vamos a estar bien? La pregunta dejó un hueco imposible de llenar. Caleb se levantó y caminó hacia sus hijos, mirando cada rostro inocente que dependía de su fuerza. Vamos a luchar, respondió, con una determinación que hizo temblar el aire, porque esta familia no se rinde. Pero Clara sabía, y ahora, lo sabía Caleb también, que la verdadera lucha apenas comenzaba, que los enemigos eran más cerca y más peligrosos de lo que podían imaginar, y que la tierra que habían construido con tanto esfuerzo estaba manchada con secretos que podrían destruirlos a todos. El sol aún no se había levantado por completo cuando la finca comenzó a despertar con murmullos extraños, como ecos de una tormenta invisible. Clara, aún con el peso de la revelación sobre la marca, intentaba recomponer sus pensamientos, mientras organizaba las tareas del día, pero algo dentro de ella no encajaba. Había una sensación,
sutil pero poderosa, de que algo se movía en las sombras mucho más cerca de lo que podían imaginar. Caleb, por su parte, permanecía en la casa principal, revisando una vieja caja de madera donde guardaba documentos, cartas y objetos que parecían fragmentos de su vida pasada. La rutina estaba a punto de romperse. ¿Podemos confiar en todos aquí?, murmuró para sí mismo, con los ojos clavados en un sobre sin abrir. Era Lucas, el hijo mayor, quien sin saberlo se convertiría en el peón involuntario de una amenaza oculta. Esa misma mañana, mientras caminaba hacia el establo, fue interceptado por un hombre desconocido, vestido con ropa gastada pero con mirada aguda y calculadora. «Tú eres Lucas, ¿verdad?», dijo con voz baja, casi un susurro. «Necesito hablar contigo, algo importante para tu familia». Confundido y curioso, Lucas siguió al hombre hasta un rincón apartado del terreno, donde recibió instrucciones ambiguas, un paquete con algo dentro y la promesa de que ayudaría a proteger a sus seres queridos. Pero, sin saberlo, había caído en una trampa. En la casa, Clara notó la ausencia de Lucas y una sombra de duda comenzó a crecer en su pecho. Caminó rápido hacia el establo, solo para encontrar la puerta entreabierta y señales de que alguien había estado allí recientemente. «Lucas», llamó, la voz temblando, «¿dónde estás?». Mientras tanto, Caleb escuchó un ruido extraño en la parte trasera de la finca. Salió con cautela, aferrando un machete que llevaba siempre consigo, y encontró rastros de pisadas que no pertenecían a nadie de la familia. «No estamos solos», murmuró, con los ojos alertas. «Alguien está jugando con nosotros». Esa noche, cuando la familia se reunió para cenar, la tensión era palpable. Lucas apareció por la puerta principal, con la mirada vacía y una pequeña cicatriz en la mano que no recordaba haberse hecho. Clara lo observó con miedo y amor, preguntándose qué había pasado realmente. «¿Dónde estuviste?», preguntó Caleb, su voz dura y preocupada. Lucas bajó la cabeza, sin responder. El silencio se extendió como un manto oscuro sobre la mesa, mientras en la habitación contigua, una sombra observaba a la distancia, sonriendo con satisfacción. Una pregunta quedaba flotando en el aire, implacable y urgente: ¿quién estaba realmente detrás de esa figura misteriosa? ¿Y cuánto estaban dispuestos a perder para proteger a la familia que Caleb tanto había luchado por construir? El amanecer se colaba tímido entre las cortinas de la modesta casa, pero el ambiente estaba cargado de una inquietud que ni siquiera el canto de los pájaros lograba disipar. Clara no pudo conciliar el sueño. El peso en su pecho crecía con cada minuto que pasaba desde la llegada silenciosa de Lucas la noche anterior. Había algo en su mirada, un vacío inquietante que la hacía temer lo peor. Caleb, por su parte, se encerró en su taller, manipulando las herramientas con una tensión inusual. Sus manos, acostumbradas a la rudeza de la tierra y la madera, temblaban sutilmente. Algo lo carcomía por dentro, pero él no estaba acostumbrado a mostrar debilidad. «Lucas», llamó finalmente, cuando el joven apareció en la puerta del taller, con la mirada baja. «Necesito que me digas qué ocurrió realmente anoche». El silencio fue la respuesta. Lucas evitó el encuentro visual y se limitó a dar un paso atrás, como si el peso del mundo le aplastara el alma. Entonces, en un suspiro, se permitió soltar una confesión que rompió la calma aparente. «Me siguieron. Me dijeron que tenían pruebas de cosas que pasaron antes de que llegáramos aquí, que si no hacía lo que ellos querían, lastimarían a todos». Caleb frunció el ceño, la ira y el miedo mezclándose en su interior. Sabía que el pasado oscuro que había intentado enterrar amenazaba con salir a la luz y arruinar todo lo que había construido con tanto sacrificio. Mientras tanto, Clara caminaba nerviosa por el patio, pensando en cómo proteger a sus hijos. Recordó las veces que Caleb le había hablado de los fantasmas que lo acechaban desde su infancia, pero nunca imaginó que esos espectros pudieran perseguirlos ahora, aquí, en la finca que creía un refugio seguro. Esa misma tarde, mientras revisaba unos documentos antiguos en la pequeña biblioteca, Clara descubrió una carta que no recordaba haber visto antes. Era de alguien cercano a Caleb, con palabras que hablaban de traición, secretos y de un pacto roto. ¿Quién podría
querer destruirnos desde adentro, murmuró, con el corazón acelerado. La noche cayó sobre la finca con un silencio aún más pesado. En la penumbra, un movimiento furtivo llamó la atención de Caleb. Sin hacer ruido, siguió una sombra hasta un rincón oculto del granero. Allí, con una mezcla de sorpresa y decepción, encontró a Joaquín, el hijo mayor de Clara, sosteniendo un teléfono móvil, intercambiando mensajes con alguien desconocido. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Caleb con voz cortante, revelando el secreto oculto que nadie esperaba. Joaquín levantó la vista, el rostro pálido, y con un temblor en la voz respondió: no quería que te enteraras así, pero necesito proteger a mi familia. Pensé que si hablaba con ellos, podría ganar tiempo. El juego de sombras se intensificaba y la confianza comenzaba a desmoronarse. En ese instante, un estruendo lejano sacudió la finca y la luz de una linterna cruzó el patio, seguida de voces que exigían respuestas. La familia estaba acorralada, y la pregunta que ahora quemaba en todos era: ¿en quién podían confiar cuando la amenaza venía tanto de fuera como de adentro? La noche había caído con una intensidad distinta sobre la vieja hacienda. El viento susurraba entre los árboles como si quisiera advertirles de algo que aún no podían comprender. Clara miraba al horizonte, su corazón latía con fuerza, como si la tierra misma le hablara a través de sus pulsos. Caleb apareció detrás de ella, sus pasos casi silenciosos, pero cargados de un peso invisible. No hacía falta hablar. El silencio entre ellos era un puente, una tregua momentánea en medio del torbellino que se acercaba. Hay cosas que no te he contado, dijo Caleb, con voz grave, como si arrastrara décadas de secretos. Cosas que explican por qué esta familia, este lugar, no es como cualquiera. Clara lo miró, interrogante, intentando leer en sus ojos una pista de lo que venía, pero solo halló sombras. ¿De qué hablas?, preguntó con cautela, sintiendo como el misterio se cerraba a su alrededor. Caleb respiró profundo y empezó a caminar hacia la vieja casa, invitándola a seguirlo. La luz de la luna apenas iluminaba el camino, haciendo que cada sombra pareciera un enigma. Cuando compré esta hacienda, no solo estaba comprando tierra ni a ustedes, continuó, con un tono que casi parecía un susurro. Estaba comprando un pasado, uno que creí enterrado para siempre. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de un pasado enterrado la hacía temer que lo que quedaba en las sombras no sería fácil de enfrentar. ¿Qué pasó?, logró decir, la voz quebrada por la mezcla de miedo y esperanza. Caleb detuvo su andar frente a una puerta que parecía haber sido cerrada desde hacía años. Con manos firmes, sacó una llave oxidada y la giró con dificultad. La puerta se abrió con un crujido que reverberó en el aire quieto, como un grito contenido durante demasiado tiempo. Aquí, dijo él, es donde todo comenzó, donde la verdad espera a que alguien tenga el valor de enfrentarla. Clara miró hacia dentro y vio fotografías antiguas, cartas amarillentas, objetos que parecían guardados para nunca ser vistos. Pero entre todo eso, un retrato llamó su atención, una figura que parecía familiar y al mismo tiempo extraña, envuelta en una luz tenue, con ojos que parecían observarla con una mezcla de tristeza y advertencia. ¿Quién es?, susurró, sintiendo que el aire se volvía más denso. Caleb bajó la mirada, como si reviviera un dolor antiguo. Es alguien que cambió para siempre el destino de esta familia, algo que, si lo supiéramos antes, podría haber evitado mucho sufrimiento, o quizás, haberlo causado. El silencio se volvió absoluto, y en ese instante, Clara supo que la lucha por mantener su familia unida apenas estaba empezando, que lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su amor, sino su propia esencia. Un sonido lejano rompió la quietud, un suspiro, un lamento, o quizás un llamado, algo que invitaba a seguir desenterrando lo que el tiempo quiso ocultar. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad? ¿Y a qué costo? El misterio permanecía intacto, pero ahora, el reloj comenzaba a correr.